las fascias de coalescencia o adelgazamiento, lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, todas las vísceras en el desarrollo embrionario se ubicaban en la línea media. Si llevaron en biología, recordamos, todas las vísceras se ubicaban en la línea media, todas. ¿Y qué es lo que ocurre? Llega un momento donde rota. El estómago rota hacia el lado izquierdo. El hígado, en este caso, forma una yema inicial, pero esta se va a desplazar, se separa del tubo digestivo y se va hacia el lado derecho. El vaso, izquierdo. El páncreas, dos posiciones. La cabeza y el cuello, lado derecho. La cola y el cuerpo, lado izquierdo. Entonces, incluso las asas intestinales también rotan. Entonces, esa disposición de rotación va a permitir que desplacen a los mesos. Desplazan a los mesos, porque recuerden que todos reciben irrigación y drenaje venoso. Entonces, por ejemplo, aquí voy a tener al duodeno. Primera porción, segunda porción del duodeno. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a ver que el duodeno, cuando rota hacia el lado derecho, va a pegarse a la pared abdominal. Aquí, por ejemplo, yo tengo al riñón derecho. Este riñón derecho es retroperitoneal, es decir, no va a estar cubierto en todo su espesor como las asas intestinales o el estómago de peritoneo. Hay órganos que son retroperitoneales, que no van a estar cubiertos por el peritoneo. Por ejemplo, el riñón es uno de ellos, o la vena cava inferior, o la aorta abdominal, son retroperitoneales, no van a estar cubiertos de peritoneo. Muy bien, entonces, a esto se denomina pared abdominal posterior. Entonces, el duodeno, como vamos a apreciar aquí, la primera y segunda porción, entre la cara posterior del duodeno y entre la cara anterior de la pared abdominal posterior se forman, si se dan cuenta, a estos fascículos conjuntivos o fibrosos que lo que permiten es adherir esta porción del duodeno hacia la cara anterior de la pared abdominal posterior. Porque rotan, recordemos que rotan, entonces va a tener que adherirse por en este caso estos fascículos. Y estos se llaman, en este caso, fases de coalescencia o de dosamiento. Coalescencia viene también de decolar, que significa separar. O sea, yo puedo retirar la cara posterior del duodeno para poder separar todo el duodeno, ¿no? Y en este caso, yo poder visualizar ¿qué cosa? Puedo visualizar la vena cava inferior, la aorta abdominal, por solamente decolar, es decir, separar. A esta fascia es muy conocida y muy preguntada, se denomina como la fascia de Treitz. Fase de Treitz, que me une la cara posterior del duodeno, cara posterior del páncreas, que no lo vemos aquí, vamos a verlo después, y en este caso lo une con la pared abdominal posterior. Esa es la fascia de Treitz, ¿muy bien? Fascia de Treitz. Por ejemplo, porque existen otras fascias. Por ejemplo, aquí yo voy a tener, como lo hemos visto, a este lado tenemos al colon ascendente. Entonces, el colon ascendente también se pega a la pared abdominal posterior con una fascia. Esta fascia, en este caso de coalescencia, se denomina como la fascia de Toll 2. Fascia de Toll 2. Mientras que el colon descendente se adhiere también a la pared abdominal posterior. Se denomina como fascia de Toll 3. Fascia de Toll 3. Muy bien. Y por último tenemos otra fascia de Toll 1. Fascia de Toll 1, que por lo generalmente no va a ser tan visible aquí, por ejemplo, pero aquí lo podemos ver. Entre el páncreas, por detrás, esta es la pared abdominal posterior. Aquí tenemos al riñón del lado izquierdo, entonces pared abdominal posterior. Aquí tenemos fascículos fibrosos que me unen por detrás la cara posterior de la cola, aquí tenemos la cola y el cuerpo. A esta fase se denomina como la fascia de Toll 1. Fase de 3 fases de Toll. Aquí tenemos la 1. Y existe otra fascia que se denomina como la fascia de Fredet. La fascia de Fredet es esta de aquí. Es decir, esto han tenido que separar porque este es el colon transverso. El colon transverso tiene esta posición. Esto ha sido separado así de esta manera para poder visualizar aquí, por ejemplo, aquí tenemos la porción en este caso terminal del estómago, que es en este caso el píloro del estómago, y aquí tenemos la primera porción del duodeno. Entonces, toda esta coalescencia que estamos viendo aquí, esta fase de coalescencia, se denomina como la fascia de Fredet, que me recubre si había una fascia que me recubría la cara posterior del duodeno y la cara posterior de la cabeza del páncreas, hay una fascia que me recubre la cara anterior, ¿no? Es lo opuesto. La fascia de Fred es lo opuesto a la fascia de Treitz. La posición es distinta, una es anterior y una es posterior. Nada más. Esas fascia, ligamentos, epiplon y aumento, es lo mismo que epiplon y meso. Esas cuatro son las que ustedes deben saber para el anfiteatro y con eso ya se van a pasar. Yo, por ejemplo, estas fases lo aprendí cuando terminé el curso recién. Lamentablemente, la verdad, yo los padres no tengo buena suerte. Ya. Muy bien, entonces, ahora sí vamos a poder visualizar el páncreas y el vaso como tal. Aquí tenemos una unión de páncreas y vaso.
Entonces, vamos a ver cómo dividimos nosotros al páncreas. Por un lado, tenemos aquí la cabeza del páncreas. Pero ¿cómo delimitamos la cabeza del páncreas? Ocurre lo siguiente. Por debajo, a este nivel, vemos una escotadura. Aquí van a nacer un conjunto de vasos, conocidos como los vasos mesentéricos superiores. Aquí, por ejemplo, lo podemos ver. Esto que ustedes están viendo aquí es la arteria mesentérica superior. Esta nace en esta curvatura, en esta escotadura. Entonces, las bibliografías dicen que a partir de este punto, de la proyección de los vasos, o sea, vena y arteria mesentérica superior, todo el lado derecho es cabeza. Por encima, cuello. Por el lado izquierdo, el cuerpo. Utilizan esa referencia. Y por detrás, aquí tenemos el nacimiento de la vena porta. O sea, por detrás de la cara posterior, por detrás o a la cara posterior del cuello del páncreas, nace la vena porta. Y la vena porta nace de tres venas. La vena esplénica, que viene en este caso del vaso, la vena mesentérica superior, que acompaña a la arteria mesentérica superior, y la vena mesentérica inferior, que estamos viendo aquí, ¿no? Estamos viendo aquí. Esta es la arteria, pero la vena mesentérica inferior sigue el mismo trayecto ascendente, va a llegar al borde inferior del cuerpo y se va a unir con la vena esplénica, y por detrás se une con la vena, en este caso, la vena, aquí por ejemplo estamos viendo la vena. Esta es la vena esplénica, que se une a este nivel con la vena mesentérica inferior y la vena mesentérica superior y me forma la vena porta, que nace por detrás del cuello del páncreas. Muy bien, principalmente esas son las referencias. Y cómo, yo me pregunto, entonces, ¿cómo delimito la cola del cuerpo? Ya, de la siguiente manera. Esto que están viendo ustedes es la arteria esplénica. A diferencia de la vena esplénica nunca cruza la cara anterior. Siempre está en la cara posterior. Siempre en la cara posterior, nunca cruza la cara anterior. Quien sí cruza es la arteria. Ahí está. Y cuando la arteria esplénica está por cruzar la cara anterior, forma una escotadura. Aquí, por ejemplo, miren, todo el borde superior y va a llegar a una escotadura en este nivel y recién llega a la cara anterior. Entonces, esta escotadura, ahí está, esta escotadura donde pasa la arteria, se denomina como escotadura, en este caso, de la arteria esplénica, pero me sirve de referencia, es decir, todo hacia el lado izquierdo, cola, todo hacia el lado derecho, cuerpo. Entonces, ya delimité las cuatro porciones en este caso, del páncreas. Y por debajo tenemos una extensión, es decir, entre los vasos mesentéricos superiores, la cabeza no solamente se limita ahí, sino que muchas veces, por ejemplo aquí, me da una prolongación por debajo de los vasos mesentéricos superiores. Y esto se denomina como proceso uncinado o unciforme. Uncinado viene de gancho. Proceso unciforme, Bien, recuerden, cuando en anatomía ustedes tienen que aprender eso. Cuando hay una palabra, por ejemplo, que es un poquito difícil de memorizar, utilicen la etimología. Unciforme. Forme viene de forma. Unci de gancho, o sea, forma de gancho. Uncinado, unciforme, o tiene un epónimo. Se utiliza como el hiato de Winston. Al doctor Correa le gusta mucho los epónimos. Hiato de Winston, ahí está, de esa manera. Muy bien, nada más. Ahora, en la estructura interna del páncreas vamos a ver algunos conductos. Por ejemplo, aquí en la parte superior, vamos a ver, aquí está. Aquí estamos viendo un conducto. Este que está en el espesor, miren, está recogiendo todo, en este caso, la secreción propia del páncreas. El páncreas es un órgano mixto. ¿Cómo está compuesto el páncreas? Una porción endocrina y una porción exocrina, ¿no? La porción endocrina que secreta hormonas y la exocrina las enzimas digestivas. Ya, muy bien. Entonces, todo ese drenaje de las enzimas, nada más de las enzimas, pasa por un conducto. Este es un conducto accesorio, porque tenemos un conducto principal en la parte inferior, que estamos viendo aquí. Este que estamos viendo aquí, este es un conducto principal. Se denomina como el conducto pancreático principal o de Wilson, que es el que drena todo el espesor, todo el parénquima pancreático. Mientras que aquí tenemos el accesorio o de Santorini. Este es el que drena solamente la porción de la cabeza. Muy bien, entonces, un conducto pancreático accesorio y uno principal o de Wilson. Nada más. Que van a drenar a nivel de la segunda porción del duodeno. Este es el duodeno. Muy bien, sus pliegues mucosos, y van a drenar a través de una papila. Por ejemplo, aquí tenemos una papila. Aquí va a drenar el conducto de Wilson, conducto pancreático principal.
al nivel de la segunda porción del duodeno. Muy bien, papila duodenal mayor, o algunos autores denominan como carúncula, que es lo mismo, papila o carúncula duodenal mayor, donde desemboca el conducto pancreático principal o deverso. Muy bien, nada más. Y ahora el vaso. Aquí el vaso no es la gran cosa, la verdad, son cositas más simples. Entonces, primero vamos a ubicar cara anterior, cara posterior, nacimiento de la vena porta, cara anterior. Entonces, el vaso tiene esa disposición. Va a tener una cara, en este caso anterior, una cara posterior y una cara lateral o cara diafragmática, porque aquí, por ejemplo, va a estar en contacto con el diafragma, de esta manera. Por eso se llama cara diafragmática o cara lateral. Muy bien. Entonces vamos a tener que entre cara anterior, o también conocido como cara gástrica, porque va a estar en contacto con la cara posterior de la tuberosidad mayor o fondo del estómago, y una cara posterior o renal, porque va a estar en contacto con el riñón, aquí está, el riñón del lado izquierdo. Muy bien, tres caras. Pero hay autores que dicen que hay una cara adicional, que es principalmente a nivel de esta altura, que si alguno de ustedes lee, por ejemplo, el Rouvier, dice de que en este caso el vaso se va a apoyar ¿en dónde? Se va a apoyar en la flexura, en este caso del colon transverso. O sea, el colon transverso, vamos a ver aquí, va a tener dos flexuras. Una flexura cólica derecha y una flexura cólica izquierda, o flexura hepática o flexura esplénica, porque está en contacto con ¿quién? Con este borde inferior en este caso del borde, ahí está, en el borde inferior del vaso, y se forma una cara cólica, muy bien, cara cólica que está en contacto con la flexura cólica izquierda. Nada más. Ahora, otra cosita más que también a veces preguntan, por ejemplo, es que por debajo, en este caso, entre la flexura, vamos a poner aquí, es que entre el vaso, en la parte inferior donde se va a apoyar el vaso, y donde va a estar en contacto con la flexura cólica izquierda, ahora aquí también se forma otro ligamento. Que lo que se va a hacer, lo que este ligamento lo que va a hacer es sostener por debajo al vaso. Es decir, cumple la función de adherir, por un lado, sostener al vaso, que recordemos que no forma parte del tubo digestivo, pero está adheriendo a la flexura cólica izquierda. Pero falta que solamente esté presente una glándula anexa que no forma parte del tubo digestivo para que sea considerado como ligamento. Muy bien, esa es la definición actual que se utiliza. Y este tiene un nombre, se conoce como el sustentáculo lienis. Lienis también viene en este caso de vaso. Lienis, esplenio viene de vaso, es lo mismo. Sustentáculo lienis, que sostiene al vaso en la parte inferior. Y bueno, eso principalmente sería todo con respecto a abdomen. Si hay alguna duda me avisan, pueden tomar fotos y desean. Lo voy a acomodar para que todo lo puedan ver. ¿Está? Queja. Sí, el sustentáculo de Lienis es como que una maca para el vaso. ¿Pero de dónde a dónde va? Ya, el sustentáculo lienis va desde la cara, desde el diafragma, desde el músculo diafragma, o sea, la cara lateral, en este caso interna del músculo diafragma, hacia la... Aquí no han separado, porque mira, no han separado para poder ver mejor la distribución del epíteto mayor, pero aquí por lo generalmente va a unir la flexura cólica izquierda, de esta manera, ahí está, la flexura cólica izquierda, con la cara lateral o en este caso el músculo diafragma. O sea, va del músculo diafragma a la flexura cólica izquierda, y está, y se apoya de esta manera. Diafragma a flexura cólica izquierda. ¿Muy bien? Pueden tomar así los chicos, no hay problema.